Hola, ¿qué tal? En este video voy a brindar algunas recomendaciones para la elaboración de la sección 2 de la evaluación interna de historia. Empezamos. Todos sabemos que la sección 2 cobra especial importancia por lo siguiente. Es la sección más rigurosa de la investigación histórica. Exige una lectura amplia de fuentes históricas y aplicarlas a través de una técnica de lectura eficaz que ayude a realizar el análisis que tiene la estructura de un ensayo. ¿Cuáles son las características? La sección 2 es la investigación propiamente dicha de la investigación histórica. Debe organizarse de manera clara y eficaz. El formato se caracteriza por un análisis crítico que se centre claramente en la pregunta de investigación. Debe también incluir en la conclusión un análisis final. El argumento se caracteriza porque está desarrollándose utilizando una gran cantidad de fuentes, y si hablamos de las fuentes, pues los alumnos pueden utilizar fuentes primarias o fuentes secundarias o una combinación de ambos tipos de fuentes. El bachillerato nos da unas sugerencias en cuanto al número de palabras en la sección 2 o la investigación. El IB nos sugiere un aproximado de 1300 palabras. Y todos sabemos que el criterio que evalúa esta sección también se titula investigación. Y algo muy importante, la sección 2 es la que más puntos tiene, 15 puntos. Vamos a ir directamente al criterio más alto, al criterio de los 13 y 15 puntos. Y vamos a ver de que hay tres aspectos importantes que este descriptor del nivel exige. En primer lugar, la investigación debe ser clara y coherente y organizarse de manera eficaz. Luego vamos a explicar ya en el proceso de cerrando este video con el esquema de la elaboración de la sección 2, todos estos aspectos ya con más detalle. La investigación incluye un análisis crítico bien desarrollado que se centre claramente en la cuestión de conocimiento. Debe utilizarse con eficacia pruebas provenientes de una gama de fuentes. Para poder desarrollar con eficacia estas pruebas provenientes de una gran cantidad de fuentes, prácticamente el alumno tiene que manejar una técnica de lectura, una técnica de análisis, de identificación de ideas, que le permita luego resumir estas ideas. Para eso nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia, recomendamos el uso de las fichas de resumen, las fichas de citas y las fichas bibliográficas, que sirven mucho para que los alumnos puedan ir seleccionando la información pertinente o la información más importante de cada una de sus fuentes después de haber desarrollado la lectura. También este descriptor exige que se evalúen distintas perspectivas. Lo más interesante de hacer una investigación histórica es que el alumno, cuando empieza a leer los libros seleccionados o las fuentes históricas seleccionadas, encuentra justamente una diferencia entre los puntos de vista de los historiadores, o cada una de estas fuentes transmiten una interpretación distinta en algunos casos, lo que hace justamente que se justifique el análisis de distintas perspectivas. También la sección 2 debe presentar argumentos que conduzcan a una conclusión razonada. En el esquema vamos a poder ver cómo es que se debe estructurar esta conclusión razonada. Y por supuesto debe ser coherente con las pruebas y los argumentos presentados. Como ya decía anteriormente, la sección 2 se debe estructurar como un ensayo, por lo tanto debe tener una introducción, un cuerpo y unas conclusiones. Prácticamente, en la introducción, donde el alumno no solamente escribe de forma muy breve su tesis, sino 2 o 3 argumentos que va a defender a lo largo de la sección 2, estos también deben ser coherentes y debe evidenciarse que tienen conexión finalmente con esta conclusión razonada y con el cuerpo que ha sido presentado en base a pruebas y argumentos razonables.
Como también sabemos, para conocer mejor la evaluación interna y sobre todo la sección 2 y que nuestros alumnos puedan comprender, pues es importante que ellos manejen o sepan de que hay una conexión de los objetivos de evaluación con la sección. Y aquí he seleccionado especialmente los objetivos que se conectan con la investigación. Objetivo de evaluación 1. Conocimiento y comprensión. Aquí se debe demostrar la comprensión de las fuentes históricas. Cuando nuestros alumnos empiezan a leer sus fuentes, empiezan a identificar las ideas más importantes, seleccionan algunas citas para poder demostrar pruebas históricas, etc., prácticamente nuestros alumnos están demostrando esa comprensión de fuentes históricas. Y si a esto le sumamos que hemos practicado con ellos el uso de los conceptos de historia, pues la historia no solamente va a quedarse simplemente en una especie de grabación de conocimientos históricos, sino especialmente comprensión de conocimientos. Objetivo de evaluación 2. Aplicación y análisis. Aquí interesa analizar e interpretar una variedad de fuentes, pues en esa variedad los alumnos encuentran de que la verdad no es absoluta de acuerdo a lo que una fuente manifiesta. De por sí, las ciencias sociales no aplican este tipo de verdad. No hay una verdad exacta cuando uno investiga historia. Por tanto, los alumnos se van a ir dando cuenta de esto cuando analicen e interpreten cada una de las fuentes que han seleccionado para esta sección. Objetivo de evaluación 3. Síntesis y evaluación. Aquí el alumno debe sintetizar la información a partir de una selección de fuentes pertinentes. Como les decía, como parte de ese proceso de una técnica de lectura y recojo de información, pues los alumnos deben seleccionar fuentes pertinentes, que se conecten y que ayuden a responder a la pregunta de investigación. Objetivo de evaluación 4. Uso y aplicación de habilidades adecuadas. Aquí se debe demostrar el empleo de habilidades de investigación, organización, inclusión de referencias bibliográficas y selección de fuentes adecuadas. Pues prácticamente este objetivo encierra todo lo que significa el proceso de indagación. El alumno pues tiene que ir desarrollándose en estas habilidades. Es por eso que en los grados menores ya el alumno debe ir practicando con sus profesores en sus diferentes cursos estas habilidades que desarrollen justamente en la indagación y más adelante en la investigación. En cuanto a la construcción de una bibliografía preliminar, es decir, cómo es que localizamos las fuentes o dónde localizamos estas fuentes, pues esta es una de las cosas que mis alumnos más me preguntan cuando empezamos a desarrollar esta sección 2, especialmente cuando ya vamos cerrando la sección 1, porque todos sabemos que cuando los alumnos plantean su pregunta de investigación y nosotros como maestros les hacemos el feedback para que se formule bien la pregunta, también es importante que el alumno sepa que si bien él selecciona un tema de su interés, pues esto debe ir de la mano con que el alumno sepa que tiene las fuentes para poder desarrollar esta investigación. Porque si se interesa por un tema en particular, pero después reconoce que no tiene las fuentes, la cantidad de fuentes suficientes, entonces prácticamente el alumno se ve obligado de manera apresurada a cambiar su pregunta de investigación. Así que ya finalizando la sección 1, ya el alumno ya ha buscado sus fuentes. Por lo tanto, aquí es importante que nuestros alumnos sepan lo siguiente. Tenemos que darle pautas y ayudarlos a reconocer cuáles son esos elementos que contribuyen a buscar esta bibliografía tan importante. Pues tenemos lo siguiente. La biblioteca de su escuela. Pues todos los colegios ahora deben ir implementándose no solamente en la biblioteca escolar física, sino especialmente en la biblioteca escolar virtual. Se tienen que ir digitalizando los libros. Por lo tanto, esto va a servir de apoyo
a nuestros alumnos en este proceso también que venimos desarrollando ahora producto de la pandemia. Entonces, una de las recomendaciones que el programa del diploma da es que se tiene que pedir apoyo al bibliotecario. Por eso es que el IB exige que el bibliotecario esté conectado, que asista a las reuniones del programa del diploma, que sepa cómo es que trabajan la investigación cada uno de los cursos para que asesore y apoye a nuestros alumnos cuando van a la biblioteca a buscar su libro. Por otro lado, también nuestros alumnos deben reconocer, deben saber que en su ciudad tienen una o a veces dos bibliotecas locales que les ayudarían a encontrar las fuentes que ellos necesitan. Por otro lado, también tenemos las bibliotecas universitarias, pues nuestros alumnos pueden estar estudiando en una ciudad donde también se encuentren algunas universidades. Por lo tanto, estas también son universidades también tienen bibliotecas rigurosas en las cuales podemos aprovechar para que nuestros alumnos visiten estas bibliotecas universitarias y puedan buscar allí los libros que requieren. Toda ciudad tiene un archivo regional, o en todo caso, la capital de la provincia tiene un archivo regional, o la capital del departamento donde vives tiene un archivo regional. Por lo tanto, es importante decirle a nuestros alumnos que visiten este archivo regional, que les va a brindar no solamente fuentes secundarias, sino sobre todo fuentes primarias que inclusive datan de muchos años, de la época moderna, de la Edad Media inclusive. También tenemos las bibliotecas virtuales nacionales e internacionales. Con el auge, digámoslo así, de la pandemia, pues han aparecido bibliotecas virtuales en diferentes partes del mundo y en su mayoría gratuitas para poder descargar libros en algunos formatos que pues se permitan usar pues para las investigaciones. También ya las grandes empresas periodísticas, sobre todo hemerográficas, han ido implementando sus hemerotecas, que vienen a ser los periódicos digitalizados. Tenemos aquí ya en nuestro país y en otras partes del mundo algunas hemerotecas que poco a poco van produciendo y van digitalizando sus diarios desde muchos años atrás. Entonces también sirve de mucho este tipo de espacio para poder investigar. Los repositorios de libros virtuales, que son los mismos repositorios que a veces los profesores creamos, que son los repositorios que algunas universidades tienen, que son los repositorios que a veces comparten otras personas o expertos a través de plataformas como en Google, por ejemplo, a través de Google Drive, etc. Entonces también se puede aprovechar estos repositorios y que son una especie de bibliotecas privadas, digamos así, y que algunas están libres para poder ingresar y poder tener acceso a esos libros. Tenemos también las bases de datos de documentos y libros virtuales, pues las empresas educativas, sobre todo, o los organismos gubernamentales que se dedican a la educación, pues también tienen bases de datos de documentos y libros virtuales. Estos documentos, por ejemplo, los puedes encontrar en las bases de datos de la Biblioteca Nacional de un determinado país, donde vamos a encontrar aquí justamente sobre todo documentos, fuentes primarias interesantes que se pueden usar. Pues estas son, digamos, los 8 tipos de fuentes o de localizador de fuentes que te ayudarían justamente para agregar a tu grupo de libros que tú deseas usar para tu pregunta de investigación. Ahora, el IB también recomienda una cantidad mínima de libros que tú deberías leer para cumplir con este objetivo que dice usar una gama de. Generalmente se aconseja entre 8 a 12 fuentes históricas las que se deben usar. Por supuesto, a más. La mayoría de alumnos que han producido sus investigaciones históricas terminan usando más de 12 fuentes, pero el mínimo recomendado es esto. ¿Cómo podría subdividirse? Pues tenemos
eh, 4 o 5 libros, historiografías, libros impresos o también libros digitalizados. También 3 o 4 artículos, ya sea artículos periodísticos, artículos de revistas que se pueden usar para la investigación. Una o dos fuentes primarias, pues hay una gran variedad de fuentes primarias como sabemos. Tenemos un diario, tenemos una memoria, tenemos un documento oficial, etc. Y también, como ahora ha crecido mucho esto, una o dos fuentes de otros tipos, como son, por ejemplo, las fuentes audiovisuales que están en YouTube, que son, por ejemplo, los documentales de History Channel, por ejemplo. Otra parte muy importante de la evaluación interna y que está conectada a la sección 2 es el apéndice. Hay que tener en cuenta que el apéndice no debe usarse para eludir o evitar el recuento total de palabras, sobre todo porque los examinadores no están obligados a leer el apéndice. Solo lo leerían si tuvieran alguna duda con el contenido de la sección 1 o la sección 2, pero especialmente no están obligados a leerlo, ya que es un espacio donde uno puede agregar un documento extra que simplemente complemente o que acredite algún proceso de investigación que tú realizaste. Pero en sí, la explicación clara, detallada y pertinente no debe ser anulada para poder agregar parte de esa información en un apéndice. Eso disminuiría la calidad de tu investigación. Entonces, por lo general, el apéndice es el último capítulo de la investigación. ¿Qué contiene el apéndice? Pues puede tener mapas, diagramas, extractos de fuentes claves de tu investigación, fotografías que quizás redactaste o explicaste en una parte de tu investigación, tablas con estadísticas que se suman a la comprensión general del trabajo, pero que debido a las limitaciones de espacio no se pueden incluir en el cuerpo principal del trabajo o en la sección 2 y las puedes agregar al final en este capítulo que se le conoce como apéndice. Vamos a la parte más importante de esta explicación. Como les decía, en este video yo brindo, de acuerdo a mi experiencia, por supuesto, a la experiencia de colegas que vienen trabajando conmigo hace varios años, y también a las fuentes que he indagado, y de acuerdo a los talleres que he asistido, me ha permitido también poder complementar todo ello e ir cada cierto tiempo generando una nueva búsqueda, una nueva forma, una razón que me resulte más efectiva para que mis alumnos puedan desarrollar sin tanto miedo la sección 2. Como les decía, es la parte más difícil y más rigurosa de la evaluación interna. Que por sí la sección 1 les cuesta a los alumnos desarrollarla, se hace un aproximado de entre 2 a 4 feedback para que quede bien desarrollada la sección 1. Entonces imagínense ustedes en la sección 2, donde los alumnos primero han tenido que dar el paso más importante de leer sus fuentes. Y hay que darles un tiempo prudente para que tengan todo ese espacio de poder leer, identificar ideas principales, seleccionar una cantidad de citas, ideas, poder ir separando sus argumentos que le permitan discutir, desarrollar ese análisis crítico tan necesario y así ir desarrollando ya la investigación en sí. Con la virtualidad y con el uso de las computadoras, nuestros alumnos han dejado a un lado las técnicas de lectura tradicionales que usábamos nosotros, como por ejemplo, como lo mencionaba antes, con las fichas. El fichaje ayuda mucho. Las fichas bibliográficas, las fichas de resumen especialmente, para poder ir resumiendo cada una de las fuentes que he seleccionado para ir discutiendo en la sección 2 y por supuesto algunas citas que podría yo usar para poder darle ese realce
pruebas históricas o discusiones que quiero plantear. Yo generalmente recomiendo como máximo 3 citas en toda la sección 2, que aproximadamente debe tener entre 1200 a 1500 palabras aproximadamente, como lo había manifestado anteriormente. Entonces, para poder desarrollar esta sección 2 es necesario que el alumno, previo a esto, pues complete el esqueleto de la sección 2 y que entienda cada una de las partes que tiene este esqueleto. Por lo tanto, eso es lo que yo voy a explicar en esta parte, que le sirve no solamente al maestro de historia del IB, sino especialmente esta parte está dedicada para los alumnos. Veamos. El esqueleto o esquema para desarrollar la sección 2 titulada Investigación debe dividirse en 5 párrafos importantes y el cuerpo tiene algunos subpárrafos también que más adelante voy a ir explicando. Entonces, el primer párrafo del ensayo, digamos así, el primer párrafo de la sección 2 se le conoce como introducción. ¿Y qué partes debe tener esta introducción como primer párrafo de la sección 2 o la investigación? Pues estas son las partes que debe tener una sección 2 y nuestros alumnos deben resumir ideas, oraciones cortas donde puedan explicar de manera muy breve qué es lo que va a detallar en cada una de estas partes del primer párrafo y así sucesivamente con los demás párrafos. Es importante que se les presente un cuadro de doble entrada donde en la mano izquierda, en la columna de la izquierda, en cada una de las filas deben estar cada uno de estos aspectos y otra columna a la derecha con el espacio en blanco para que los alumnos puedan escribir las ideas básicas de lo que ellos consideran que van a escribir en la sección 2 en cada una de estas partes. Por lo tanto, en la introducción, ¿qué debe escribirse? En primer lugar, la información del contexto histórico basada en el tema de investigación, una breve explicación de algunos de sus libros que va a usar para darle valor a su tesis, luego una explicación breve de la tesis, de la pregunta de investigación, en qué consiste esta investigación, para luego dar pase a 3 argumentos principales que son los que va a defender a lo largo del cuerpo de este ensayo. Luego tenemos el segundo párrafo. Este segundo párrafo ya inicia lo que es el cuerpo del ensayo. Por lo tanto, también se le debe conocer como párrafo 1 del cuerpo. ¿Qué partes debe tener este párrafo? En primer lugar, el alumno debe empezar con una breve oración temática, dando un argumento que apoye a la tesis que anteriormente explicó. Luego de ese argumento, el alumno debe presentar 2 o 3 evidencias, 2 o 3 pruebas históricas que respalden, que evidencien esa tesis tan importante que él está defendiendo. Luego de ello, el alumno debe escribir cuál es la historiografía, cuáles son los historiadores o los libros que de alguna manera le ayudan a desarrollar este nivel de argumentación. Pero no directamente como lo acabo de decir, sino especialmente evaluando lo que los historiadores dicen a través de las fuentes, a través de las interpretaciones o a través de las perspectivas que ellos tienen. Por lo tanto, debe hacer una pequeña discusión de estas evidencias tomando en cuenta la evaluación de fuentes sobre interpretaciones y perspectivas. Luego de ello, ya culmina este párrafo 1 del cuerpo con una oración final, repitiendo de manera breve el argumento y su vínculo con la tesis. Luego vamos a ver de qué, como lo decía anteriormente, quisiera dejar muy claro esto. Estoy retrocediendo al párrafo 1 de la introducción. Como ustedes pueden ver, el párrafo 1 de la introducción tiene
tres argumentos principales, cierra con tres argumentos principales. Por lo tanto, estos tres argumentos principales son los que se van a explicar justamente en la siguiente parte, que es el cuerpo, como párrafo 1 del cuerpo, párrafo 2 del cuerpo y párrafo 3 del cuerpo. Como ya lo había explicado antes, aquí está el párrafo 1 y justamente acá es donde se desarrolla la primera parte. Y luego vamos a ver de que el párrafo 3, conocido como el párrafo 2 del cuerpo, también empieza a evaluar el segundo argumento principal. Luego vemos el párrafo 3 del cuerpo, que viene a ser el cuarto párrafo de la sección 2, y también evaluaría el tercer argumento que el alumno va a defender. Con la misma estructura, inicia con una oración temática, luego presenta un argumento que apoya a la tesis, luego de eso empieza a explicar esas evidencias, esas pruebas históricas que demuestren que el alumno ha usado una gama de fuentes, que demuestren que el alumno está manifestando las pruebas históricas que se conectan con su investigación. Luego de eso continúa discutiendo con estas fuentes históricas, historiadores que de alguna manera se pueden contrastar a través de las interpretaciones o las perspectivas que ellos presentan en sus libros y que los alumnos han descubierto a raíz de esa lectura minuciosa que se ha venido haciendo antes de la redacción. Y luego cerramos también, al igual que el párrafo 1 del cuerpo y el párrafo 2 del cuerpo, cerramos en este párrafo 3 también con una oración final, se repite el argumento y lo vinculamos nuevamente con la tesis. ¿Cuál es la tesis? No hay una tesis para cada párrafo. Recuerden que la tesis es la que se escribe en la introducción. Aquí está. Luego de brindar una información breve del contexto histórico, luego de dar algunos ejemplos de las fuentes que estás usando, algunas de ellas, las más importantes que te van a servir para defender esta tesis, luego de ello presentas, haces una breve explicación de tu tesis. Entonces, en cada uno de estos párrafos, párrafo 1 del cuerpo, párrafo 2 del cuerpo y párrafo 3 del cuerpo, en cada uno de ellos, al final, vas a tener que vincular tus argumentos con la tesis que estás defendiendo. Luego, finalmente, digámoslo así, en el párrafo 5 ya desarrollamos lo que es la conclusión del ensayo. Como yo les decía en un principio, la estructura de la investigación debe estar según tipo ensayo. Por lo tanto, debe tener una introducción que ya explique cómo se hace, el cuerpo que ya explique cómo se hace y finalmente la conclusión. ¿Cómo se debe redactar aquí? Nuevamente reexpresas tu tesis. Haces un resumen, concluyes de manera razonable cómo discutiste tu tesis, qué es lo que buscaste hacer, cómo vas respondiendo a esta pregunta de investigación, a esta cuestión de conocimiento, cómo la respondes, cómo compruebas si le has dado respuesta o no a tu pregunta de investigación. Repites cada uno de los argumentos establecidos en los párrafos del cuerpo para ir concluyendo esta. Y es así como se cierra justamente la sección 2. He hecho una explicación rápida, pero ahora vamos a pasar ya a una explicación detallada con un ejemplo en particular. Bien, he seleccionado un ejemplo de esqueleto, porque todavía no estamos en el desarrollo de la sección 2. En un siguiente video voy a dedicarme de manera especial a explicar ese desarrollo de la sección 2. Pero ahora voy a cerrar especialmente en darnos cuenta como maestros y también dejarles muy claro a nuestros alumnos que es muy importante que sigan los consejos del profesor. Y uno de los consejos más importantes del profesor es que antes de que el alumno redacte la sección 2, debe primero elaborar un esqueleto de la sección 2, donde él resuma en cada parte las ideas que considera él que va a expresar o a explicar
o argumentar a lo largo de la sección 2, de manera muy breve, de tal manera que ya tiene una idea. Esto es más o menos lo mismo que el IB nos recomienda cuando preparamos a nuestros alumnos para la prueba 2 o para la prueba 3 del bachillerato. Ustedes recordarán, estimados colegas, que cuando nuestros alumnos desarrollan los mocks para prepararse para la prueba 2 o para la prueba 3, y también cuando están ya dando sus exámenes internacionales, siempre les hemos recomendado que antes de responder la pregunta de investigación o la pregunta que se presenta o que él ha seleccionado de la prueba 2 o de la prueba 3, estas preguntas que él selecciona, antes de empezar a redactar el ensayo, tiene que desarrollar un esqueleto donde él ordene sus ideas. Porque si el alumno no ordena sus ideas y no estructura, reconociendo que el ensayo tiene 3 partes y valora especialmente la discusión, los argumentos y el análisis crítico razonado, evaluando interpretaciones o perspectivas históricas, pues si no hace ese esqueleto primero, no va a tener un orden en sus ideas en el momento de la redacción. Y es así como el alumno debe tomarse mínimo unos 5 minutos para poder hacer ese esqueleto y luego, con esa información, recién empezar a redactar la prueba 2. Aquí prácticamente es lo mismo. La ventaja es que el alumno tiene varios meses, aproximadamente 2 meses, para que el alumno pueda, de ese esqueleto que se ha planteado como primera parte, pueda luego redactar la sección 2. Y eso va a generar un orden de ideas, va a generar dividir el todo en partes, de tal manera que todo quede claro y sea coherente en el momento de la sección 2. Por eso que nuestros alumnos no deben pasarse directamente a la redacción sin antes haber desarrollado el esqueleto. Pues ahora les voy a presentar un modelo, pues ustedes van a ver que no aparece el nombre del alumno, del estudiante que ha desarrollado este modelo. He decidido reservar el nombre de este. Continuamos. Pues aquí ustedes están viendo un ejemplo de esqueleto desarrollado de la sección 2 en base a una pregunta de investigación. Veamos, voy a ampliar un poco, voy a ponerle zoom a 125% para poder verlo mejor. Bien, para que nuestros alumnos puedan desarrollar el esqueleto, en primer lugar, siempre no deben perder de vista a la pregunta de investigación. Debe estar siempre fijada con su mirada, de tal manera que siempre el alumno debe volver a la pregunta. En el proceso de la redacción, ya sea de la sección 1 o de la sección 2, el alumno debe volver a la pregunta para que no se salga del camino en la redacción. Aquí tenemos un ejemplo de una pregunta de investigación y cómo este estudiante ha desmenuzado esta pregunta en el cuerpo del ensayo, de tal manera que ha podido presentar este esqueleto para luego redactar sus secciones. Pues vamos a ver que aquí se cumplen las partes de este esqueleto que hemos visto en la diapositiva anterior. Veamos. ¿Cuál es la pregunta de investigación que podemos leer aquí? ¿En qué medida la invasión de Granada en 1983 reflejó el temor del gobierno estadounidense ante una transformación de la isla en una base cubano-soviética? Voy a repetir la pregunta. ¿En qué medida la invasión de Granada en 1983 reflejó el temor del gobierno estadounidense ante una transformación de la isla en una base cubano-soviética? Entonces, en base a esta pregunta de investigación, vamos a ver cómo es que este estudiante ha desarrollado su esqueleto. Veamos. Párrafo 1. Es importante que conecten lo que yo voy a explicar aquí con las diapositivas. ¿Ok? Párrafo 1. Introducción. Veamos. El párrafo 1
se divide en 6 partes, como lo había mencionado anteriormente. Tiene primero la información de contexto, luego la historiografía a nivel de la tesis, luego la tesis y luego los 3 argumentos, ¿sí?, que luego va a discutir en 3 párrafos distintos cuando ya pase al cuerpo de la sección 2. En cuanto a la información de contexto, pues aquí, por ejemplo, el alumno debe explicar brevemente ese contexto histórico en que se desarrolla su tema de investigación. El alumno resume aquí, el estudiante resume aquí en 2 oraciones cuando se desarrolló la invasión de Granada y la animosidad existente entre Estados Unidos y el movimiento New Jewel, la relación entre Bishop, que era el antiguo presidente de Granada, con Cuba, que era el país enemigo de Estados Unidos. Entonces, con estas 2 ideas básicas, el alumno ya sabe qué es lo que va a redactar en esta primera parte de la introducción. Luego viene la historiografía a nivel de la tesis. Pues aquí hace el alumno una explicación breve de qué es lo que va a debatir en torno a las historiografías que ha seleccionado. Por supuesto, va a explicar de manera muy breve algunas de ellas, ¿no? Existe un pragmático debate historiográfico sobre si este evento fue por el presunto temor estadounidense ante una posible base cubano-soviética en la isla. Como sabemos, Estados Unidos tenía control sobre Granada, pero justamente esta conexión del gobierno de este lugar con Cuba prácticamente hace temblar a Estados Unidos y pues establece unas medidas que, entre comillas, decía, son medidas para apoyar la situación económica y política de Granada, pero en realidad quería intervenir, bueno, desde un punto de vista, quería intervenir para no permitir que el sistema comunista ingrese a este país, en el cual vamos a ver pues que Estados Unidos también tenía control. Para eso vemos aquí que el alumno ha resaltado 4 fuentes o 4 fuentes primarias, entre fuentes primarias y secundarias, que va a usar justamente para poder presentar este debate historiográfico. Luego viene la tesis. Aquí el alumno prácticamente explica lo que es su cuestión de conocimiento, ¿no? La invasión a Granada fue llevada a cabo por el desosiego de Estados Unidos engendrado por la construcción de una posible base militar cubano-soviética. Luego de que ha presentado su tesis, aquí el alumno ya presenta también una oración en cada argumento, estos 3 argumentos que se van a discutir a lo largo del curso. Argumento 1. Objeción estadounidense ante la construcción del Aeropuerto Internacional Granadino. ¿Se dan cuenta? Está utilizando una prueba histórica que se conecta con este primer argumento para discutir. Argumento 2. Deseo inconexo de salvaguardar las vidas de los ciudadanos estadounidenses estando ellos a salvo. Vemos aquí un tercer argumento de debate que él presenta. Tercer y último argumento. Su presunto deseo en restablecer la democracia granadina cuando en verdad se deseaba erradicar el símbolo de revolución. Estos son los 3 argumentos que este estudiante considera que va a discutir en el cuerpo. Pasamos ahora al párrafo 2, que sería también el párrafo número 1 del cuerpo. Y también vamos a ver aquí, como yo les había explicado en la diapositiva, pues tenemos aquí las partes que tienen estos párrafos del cuerpo. Tienen una oración temática y un argumento en apoyo a la tesis. Luego va a presentar 3 evidencias, 2 como mínimo, 3 evidencias como máximo. Y luego presenta la historiografía a nivel de argumento que va a discutir, donde va a evaluarse las fuentes, las interpretaciones y o las perspectivas históricas.
Y finalmente, en este esqueleto, el alumno en este párrafo 1 del cuerpo debe presentar una oración final, repetir el argumento de manera más resumida y vincularlo con la tesis. Prácticamente es la conclusión del párrafo 1. Entonces, del cuerpo, por supuesto, la conclusión del párrafo 1 del cuerpo. Y así vamos a ver que se repite esta misma estructura para el cuerpo párrafo 2 y el párrafo 3 del cuerpo. Entonces, la estructura es la misma para cada uno de ellos. Sin embargo, por supuesto, los argumentos que se van a discutir en estos 3 párrafos del cuerpo son los 3 argumentos que el alumno ha descrito en esta parte de la introducción del cuerpo. ¿Ok? Entonces, estos 3 argumentos son los que van a ser debatidos en el párrafo 1 del cuerpo, en el párrafo 2 del cuerpo y en el párrafo 3 del cuerpo. Vamos a comprobar eso. Párrafo 1 del cuerpo. ¿Cómo ha escrito el alumno esta oración temática y el argumento en apoyo de la tesis? La participación cubana en el financiamiento de la construcción del Aeropuerto Internacional Granadino generó en el país norteamericano suposiciones excusantes de una alianza contingente en su contra. ¿Qué evidencias presenta? Bueno, este estudiante evidencia 3 argumentos o pruebas históricas para defender esa tesis. Aquí se abordarán, en la primera evidencia, aquí se abordarán las cifras financieras que aportó el país cubano en la construcción del aeropuerto granadino, al igual que se especificará el no resigno estadounidense con respecto a sus dimensiones. Y aquí el alumno escribe entre paréntesis que también va a agregar citas en esta parte. Segunda evidencia que defiende el primer argumento. Se comprobará la normalidad del área del aeródromo y la omisión de armamento bélico en este mismo, a través de las citas historiográficas. Tercera evidencia que va a mostrar el alumno para defender el primer argumento. La pronunciación del presidente de Granada tras la acusación estadounidense para conciliar su postura atacante. Al mismo tiempo, comprueba que la construcción de tal aeropuerto fue para aumentar su principal fuente de ingreso, que es el turismo. Si nos damos cuenta, estas 3 evidencias que discuten el primer argumento sí están conectadas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Nos vamos a ir a la introducción, y vamos a encontrar aquí el primer argumento a discutir. Objeción estadounidense ante la construcción del Aeropuerto Internacional Granadino. Allí podemos ver la conexión. Continuamos con el párrafo 1 del cuerpo. Luego el estudiante explica la historiografía y la evaluación de fuente. Veamos qué es lo que describe para luego ya redactar en la sección 2. La perspectiva de Wendell Bell brinda un panorama centrado y analizado, el cual comprueba que la acusación estadounidense en relación a la construcción del aeropuerto fue solo una excusa para suprimir un régimen comunista. Y esto prueba su tesis, manifiesta el alumno. Entonces vemos que el alumno va a presentar justamente el punto de vista de un historiador, del historiador Wendell Bell. Finalmente, el alumno cierra con una oración final. Por supuesto, insisto, acaso solamente el alumno hace una pequeña explicación de 1, 2 o máximo 3 renglones de lo que va a redactar de manera amplia en la sección 2. ¿Qué nos dice aquí en esta última parte del párrafo 1 del cuerpo? En Estados Unidos recaía el resquemor de una alianza cubano-soviética que podría subordinar sus intereses personales imperiales. Bien, hasta allí vemos, estimados estudiantes y estimados colegas, cómo es que el alumno está redactando este esqueleto que le va a permitir conectar y ordenar sus ideas ya cuando empiece la redacción de la sección 2. Veamos ahora el
cuerpo, párrafo número 2, que defiende el segundo argumento. ¿Cuál es la oración temática y el apoyo a la tesis? El salvaguardar la vida de los estudiantes y ciudadanos estadounidenses de la isla fue otro pretexto para gestionar la invasión a Granada. ¿Qué evidencias presenta el estudiante? Se abordará una opinión estadounidense respecto a la verdad, la cual implica que la vida de los ciudadanos estadounidenses estaba en peligro, para después desmentirla con las propias palabras de Fidel Castro. Segunda evidencia. Aquí se abordarán todas las posibilidades que se les brindaron a los estadounidenses residentes de la isla y su seguridad. Tercera evidencia. La manipulación de la prensa estadounidense para que no se cubran notas sobre el verdadero estado de los estudiantes de medicina y más ciudadanos. Entonces podemos ver aquí las evidencias que el alumno va a discutir. ¿Cuál es la historiografía que va a evaluar? Pues habla de Ronald Cole, y este historiador defiende la posición estadounidense basándose en las supuestas adversidades de los ciudadanos estadounidenses. No obstante, el propio Fidel Castro logra refutar esa conjetura con testimonios de los ya mencionados. Entonces, esto el alumno manifiesta entre paréntesis, esto prueba su tesis. Por último, concluye, ¿no? Va a presentar la conclusión y el vínculo de este argumento con la tesis. El mismo desosiego de Estados Unidos ante una posible base militar en su contra llevó a victimizar su intervención en Granada con el supuesto peligro de sus patriotas. Como podemos ver, este párrafo 2 del cuerpo está conectado con el segundo argumento de la introducción. Veamos. Segundo argumento. Deseo inconexo, de parte de Estados Unidos por supuesto, de salvaguardar las vidas de los ciudadanos estadounidenses estando ellos a salvo, ¿no? Entonces vemos ahí el interés que tiene Estados Unidos de buscar la manera de tomar el control de Granada al darse cuenta que hay una conexión entre los granadinos y el pueblo cubano, o al menos el sistema político cubano. Veamos ahora el párrafo 3 del cuerpo, que sería el último párrafo del cuerpo. Vamos a ver la oración temática y el argumento de apoyo a la tesis. La intervención estadounidense en Granada también fue retratada con el subterfugio de llevar consigo orden, restablecer la ley y restaurar la democracia, cuando en verdad se quería erradicar el símbolo de revolución y obstaculizar una base cubano-soviética. ¿Qué evidencias muestra el alumno para apoyar esta tesis? Primera evidencia, abordar que el asesinato de Bishop y sus colegas ofreció la excusa política que Washington y sus aliados en la zona esperaban para intervenir militarmente en la isla. Segunda evidencia, el periódico New York Times en 1983 manifestó que el presidente Reagan anunció que había ordenado la invasión de Granada para ayudar a restaurar las instituciones democráticas en la isla caribeña. Esto va a ser contraargumentado. Tercera evidencia. Según Kukielski, en su libro The Hughes Invasión de Granada o la invasión estadounidense de Granada, sustentó que el presidente Reagan exacerbaba la ansiedad soviética, autorizó ejercicios militares provocativos, se burló de la Unión Soviética como un imperio malvado. Este fue el ambiente geopolítico tóxico que desarrolló una lucha prosaica por el liderazgo en Granada. Y por último tenemos, si quisiera aclarar aquí, en cuanto al título de este libro es La invasión de la Unión Soviética en Granada. Finalmente tenemos estas dos últimas partes, que es la historiografía, cómo es que la presenta y la evaluación de las fuentes. ¿Qué nos dice este estudiante? Con la perspectiva del historiador Kukielski, puedo sustentar
que la obstinación de Reagan con el comunismo y su posible relación con otros estados llevó al presidente estadounidense a diligenciar el operativo, y esto a su vez comprueba que deseaba doblegar un posible régimen de expansión cubano-soviético, mas no restablecer la democracia. ¿Cómo es que presenta su oración final para vincularlo con la tesis? Estados Unidos es impulsado por el temor y la incertidumbre a procrear excusas tangibles que fueron desmentidas por su falta de. Bien, veamos, este sería el tercer párrafo del cuerpo. ¿Qué conexión tiene con el argumento 3? Veamos. Vamos a la introducción y aquí vemos el argumento 3. El presunto deseo en restablecer la democracia granadina cuando en verdad se deseaba erradicar el símbolo de la revolución. Eso es lo que podemos ver y cómo es que el alumno en el párrafo número 3 del cuerpo va a discutir esas evidencias o esos argumentos. Finalmente pasamos al párrafo 5 de todo el ensayo, el párrafo 5, que viene a ser la conclusión. Para poder desarrollar la conclusión, el alumno en el esqueleto debe describir de manera muy breve qué es lo que va a expresar en la parte que dice reexpresar la tesis y repetir cada uno de los argumentos establecidos en los párrafos del cuerpo. Todos sabemos en la estructura de cómo hemos enseñado a nuestros alumnos a desarrollar un ensayo. Todos sabemos que el alumno prácticamente concluye haciendo un resumen de las ideas más importantes que han estado en el cuerpo del ensayo. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí, en pocas palabras. Primera parte, reexpresar la tesis. Por lo tanto, la operación militar tuvo como objetivo principal reestructurar y desarticular cualquier contradicción armada organizada ante el desosiego estadounidense. Y por último, repite cada uno de los argumentos, y esto lo explica de manera muy breve para luego ya detallarlo en la redacción de la sección. Esto se logró sustentar debido a la objeción intrépida de Estados Unidos sobre el verdadero propósito de la construcción del aeropuerto, también a las pruebas donde se confirma el bienestar de los ciudadanos estadounidenses en Granada y finalmente el incoherente deseo de restablecer la democracia y la ley en una isla con relaciones cubanas, siendo el país agresor una potencia anticomunista. De esta manera podemos ver que el estudiante ha desarrollado de manera breve el esqueleto de la sección 2 que le ha permitido ordenar sus ideas luego de haber leído sus fuentes, para que a partir de aquí, con el feedback por supuesto de los maestros, pues los alumnos ya estén seguros, ya se haya revisado esta parte y ya estén seguros de que pues cada una de estas secciones o cada una, mejor dicho, de estos párrafos pues están precisos, claros y pertinentes para redactar la sección 2. Yo espero haber ayudado especialmente a los alumnos del bachillerato que llevan historia del IB, por supuesto, a que entiendan de que es muy importante antes de redactar la sección 2 elaborar el esqueleto. Este es, digamos, el elemento que les va a permitir ordenar sus ideas. Si es que en un primer momento nos dedicamos a leer las fuentes, a resumirlas, a sintetizarlas, a reconocer qué es lo que cada una de estas fuentes dice en torno a la pregunta de investigación que yo me he planteado. ¿Cómo es que los historiadores van manejando la investigación? ¿Cómo es que manejan esta metodología de la investigación histórica? ¿Y qué presentan, cómo presentan sus puntos de vista o cómo interpretan la historia conectados de alguna manera a esta pregunta de investigación? Si tú escogiste diferentes fuentes que están indirectamente conectadas a tu pregunta de investigación, pues es importante que empieces conociendo cada una de ellas. Y es por eso que el maestro debe darle un tiempo prudente a los alumnos para que puedan leer sus fuentes históricas, ya sea periódicos, ya sea diarios, memorias,
o puedan ir observando las fotografías, pinturas, esculturas, libros, documentos oficiales, etcétera, en el cual el alumno va a tener que leerlos y luego sintetizarlos. Cuando ya maneja toda esa información, quizás valiéndose también de las fichas, pues allí el alumno recién estará en capacidad de comprender ya qué es lo que se quiere plantear en torno a la respuesta de la pregunta de investigación. Pero no es fácil, pues, después de eso, de frente empezar a redactar. No, imposible. En la mente se desordenan las ideas. Por lo tanto, el secreto del éxito en la redacción de la sección 2 está en elaborar este esqueleto en el cual y sí van a poder ordenar sus ideas para luego redactar la sección. Como les decía, espero haberlos ayudado en esta parte. Ahora voy a finalizar esta explicación para poder pasar a otro aspecto importante que es justamente la probidad académica. No nos olvidemos que nuestros alumnos en la sección 2 van a resumir, van a sintetizar, en otras palabras, van a parafrasear las fuentes que han leído. Por lo tanto, todos sabemos que en este proceso nuestros alumnos deben respetar la probidad académica. Y especialmente nuestros alumnos van a desarrollar citas directas y citas indirectas, ¿sí? Las citas directas vienen a ser las citas cortas o las citas largas que van a poder agregar en la sección 2. Yo recomiendo que sean 2 o 3 máximo, no más, porque si no, pues todo se basa en citas y no hay argumentos propios, fundamentos, teorías, tesis que defiendan, argumentos o evidencias que defiendan la tesis. Y finalmente, pues, la cita indirecta que viene a ser el parafraseo, en el cual el alumno con sus propias palabras, respetando los derechos de autor, escribe o redacta la sección 2. Para esto hay algunos aspectos a tomar en cuenta. En primer lugar, sobre las citas y referencias. Nuestros alumnos deben entender que citar da crédito y reconoce el trabajo intelectual de los historiadores. Reconoce los hallazgos de otros investigadores. La cita permite valorar eso, ya sea la cita directa o la cita indirecta, que finalmente va a ser referenciada con las fuentes al final de la investigación. Por lo tanto, se tiene que respetar, se tiene que dar crédito a este trabajo intelectual de investigadores académicos y profesionales. No se puede olvidar eso el alumno, y por eso es que tiene que usar una normativa. Mayormente se usan las normas APA, ahora en la edición 7. En otro video voy a poder hablar también de ello. También dentro de este proceso entonces hay que reconocer, o nuestros alumnos deben reconocer, esta propiedad intelectual. ¿Qué sucede si no la reconoce? Pues acá hay un riesgo, acá hay un peligro. La omisión de la o las citas adecuadas constituye un delito grave académico. Un delito que afecta lo legal, que puede tener repercusiones importantes. Todos sabemos que el IB es muy riguroso y que si en algún momento se ha encontrado con alumnos que han cometido plagio y han fallado a esta propiedad intelectual, prácticamente se les ha descalificado del programa IB por cometer este error, ya sea un error pues quizás sin haberse dado cuenta, pero para eso también está el profesor, el que hace el feedback, que asesora al alumno. Y si el profesor no logró ver, pues es más complicado que el alumno, si es que no ha pasado por un proceso de prueba, si es que no ha practicado desde años menores esto de las citas directas, cortas y largas, y las citas indirectas, pues puede cometer estos errores cuando pase el programa. Y por último, las recomendaciones para los maestros, por supuesto, es que para que se les pueda ayudar a garantizar la autenticidad del trabajo a nuestros alumnos, es importante que se cumplan estos aspectos de vez en cuando. Uno, siempre debe haber una conferencia entre maestros y estudiantes que hable sobre la probidad académica. Desde pequeños, desde los primeros grados, hay que educarlos en ese aspecto.
no solamente hablando del tema, sino también aplicándolo en las clases. El feedback de los borradores es muy importante. Es bueno que los alumnos entiendan de que tienen que estar allí, digamos así, fastidiando a su asesor para que haga más de un feedback. Es importante que conforme vayas avanzando, exijas más feedback para que el trabajo quede mejor desarrollado. No por el maestro, sino el maestro te va a dar las indicaciones porque eso no es ético. El maestro te da las pautas para que tú hagas las correcciones. Pero si tú abandonas ese proceso y no te organizas y no te ordenas para que durante un tiempo que el profesor exige puedas tener los feedback suficientes, corres el riesgo de que haya una mala redacción. Se tiene que supervisar las citas. Por lo tanto, hay que usar algunos servicios de detección de plagio basados en la web. Tenemos uno que es muy reconocido a nivel mundial, que es Turnitin. Y por supuesto, ahora que hemos pasado a esto de la pandemia y hemos empezado a usar, por ejemplo, Google, en Google Classroom vemos que hay un espacio para evaluar justamente la probidad académica, la evaluación del plagio. Todavía Google está en ese proceso de crecimiento, todavía no detecta todas las características de plagio, pero al menos ya dio un paso importante para ayudar a los maestros y alumnos a detectar estos problemas. Pero Turnitin sería, digamos, la herramienta más apropiada para detener este plagio, para detectar sobre todo este plagio. Bien, ha sido un gusto para mí poder compartir esta información de cómo redactar la sección 2 de la evaluación interna de historia. Primera parte, por supuesto. Ya en la segunda parte vamos a poder ver un modelo de sección 2 y vamos a poder identificar cada una de las partes comparándolas justamente con el esqueleto que hoy día les he presentado. Y espero pues que esto les haya servido de mucho. Aquí están las fuentes que he usado para poder compartirle a ustedes esta información que va a servir de mucho no solamente a los maestros, sino también a los estudiantes. Termino esta explicación, estas recomendaciones dándole las gracias y por supuesto, pues yo pertenezco a la empresa de asesoramiento pedagógico llamada Pygmalion Asesoría Pedagógica. Tengo allí el correo si ustedes desean alguna otra consulta y por supuesto también estoy presentando el crédito a la empresa en la cual yo he descargado las diapositivas para trabajar con ustedes. Les agradezco mucho, ha sido un gusto para mí poder explicar esto y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.